Mi novia me dejó porque sus amigas le consiguieron un mejor novio, cuando él resultó ser un maltratador, volvió pidiendo ayuda, pero la rechacé, todo terminó mal. Me llamo Leo, y lo que voy a contar es la historia de cómo mi relación con Marina terminó de una manera que, incluso ahora, todavía me cuesta entender del todo. Marina y yo estuvimos juntos casi 2 años. No puedo decir que todo fuera perfecto, pero durante mucho tiempo funcionó. Nos conocimos en la universidad y, desde el principio, todo fluyó con bastante naturalidad. Pasábamos tiempo estudiando juntos, salíamos a caminar sin demasiados planes y disfrutábamos de cosas simples. Nuestra relación nunca estuvo llena de lujos ni de viajes caros, pero sí de rutinas tranquilas que a los dos nos hacían sentir cómodos. En ese momento los dos estudiábamos y trabajábamos a medio tiempo. Compartíamos un ritmo parecido y eso hacía que nos entendiéramos bien. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar hace unos 6 meses. Fue justo cuando Marina comenzó a pasar tiempo con un nuevo grupo de amigas que conoció en un curso extra que tomó para mejorar su currículum. Al principio hablaba bien de ellas. Me decía que eran mujeres muy seguras de sí mismas, con metas altas, y que estar con ellas la motivaba a aspirar a más en la vida. En ese momento no le di mayor importancia. De hecho, pensé que era algo positivo. Siempre he creído que en una relación sana cada persona necesita su propio espacio y su propio círculo social. Pero, con el paso de las semanas, empecé a notar algunos cambios pequeños que, poco a poco, comenzaron a llamarme la atención. Marina empezó a cancelar nuestros planes con más frecuencia. Antes, si decíamos que el viernes veríamos una película, ese plan se cumplía sin problema. Después comenzaron a aparecer mensajes a última hora. Al final voy a salir con las chicas, o hoy estoy cansada, mejor lo dejamos para otro día. A veces simplemente me decía que no la esperara porque tenía otros planes. Pero no era solo el hecho de cancelar. Era la forma en que lo hacía. Su actitud empezó a sentirse distante, casi fría. Hablar conmigo parecía convertirse en algo automático, como si lo hiciera por compromiso. Intenté no reaccionar de forma impulsiva. Pensé que quizás solo estaba pasando por una etapa de adaptación con sus nuevas amistades. Sin embargo, con el tiempo la comunicación entre nosotros comenzó a disminuir cada vez más. Antes me contaba detalles de su día, cosas pequeñas, anécdotas. Ahora sus respuestas eran cortas, casi mecánicas. Si le preguntaba cómo estaba, respondía simplemente bien. Si le proponía vernos, contestaba algo como veremos. Hubo algo más que empezó a llamarme la atención. Marina comenzó a hacer comentarios que antes no formaban parte de nuestras conversaciones. Hablaba más sobre dinero, sobre estatus social y sobre la importancia de aprovechar la juventud para aspirar a cosas grandes. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando en mi apartamento cuando mencionó que una de sus amigas estaba saliendo con un hombre mayor. Según ella, ese hombre tenía un coche de lujo y solía llevarla a restaurantes exclusivos. La forma en que lo dijo me dejó confundido. No parecía exactamente envidia, pero tampoco sonaba como una simple historia casual. La verdad es que yo no soy una persona adinerada. Trabajo, estudio y me esfuerzo por cubrir mis propios gastos. Nunca le prometí una vida llena de lujos, pero siempre intenté darle respeto, estabilidad y honestidad. Aún así, empecé a sentir que algo estaba cambiando en la manera en que ella me veía. Decidí hablarlo directamente. En una conversación tranquila le pregunté si había algo en nuestra relación que la estuviera incomodando. Ella respondió que no. Dijo que simplemente estaba concentrada en crecer, en avanzar y en aspirar a más. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza. Aspirar a más. La forma en que lo dijo me hizo sentir como si lo que teníamos ya no fuera suficiente para ella. Con el paso del tiempo, sus nuevas amigas comenzaron a aparecer constantemente en su vida, aunque yo casi no sabía nada de ellas. Siempre había algún plan con ellas, alguna reunión o salida en la que yo no estaba incluido. En una ocasión le sugerí que me gustaría conocerlas de manera formal. Su respuesta fue simple: ya habría oportunidad. Esa oportunidad llegó unas semanas después, aunque no de la forma en que yo esperaba.
Un viernes por la tarde Marina me dijo que una de sus amigas estaba celebrando su cumpleaños. Según ella, habían organizado una cena en un restaurante y me preguntó si quería acompañarla. La invitación me sorprendió bastante. Sobre todo porque últimamente parecía evitar incluirme en sus planes. Aún así, pensé que tal vez era una señal de que quería integrarme un poco más en su nuevo círculo social. Así que acepté. El restaurante al que fuimos no era excesivamente lujoso, pero sí tenía un ambiente elegante. Cuando llegamos, algo me pareció extraño desde el primer momento. No había decoración de cumpleaños ni ningún ambiente festivo. Solo había una mesa reservada donde estaban sentadas 3 chicas. Cuando nos acercamos, las 3 me observaron de arriba abajo con una mirada que me hizo sentir incómodo. Marina me presentó de manera muy breve. Tuve la sensación de que omitía detalles importantes, como si yo fuera apenas una nota secundaria dentro de su historia. Me senté e intenté mantener una actitud amable. Saludé, pregunté cómo estaban e intenté iniciar una conversación normal. Las respuestas fueron cortas. Sonreían, pero sus sonrisas no parecían sinceras. Durante la cena empezaron a hacer algunos comentarios que, al principio, sonaban como bromas ligeras. Una de ellas me preguntó a qué me dedicaba. Cuando respondí, hizo un gesto extraño y dijo algo como, bueno, al menos es honesto. No supe exactamente cómo interpretar ese comentario. Otra de las chicas me preguntó si tenía planes de hacer algo grande en el futuro o si pensaba quedarme donde estaba. Intenté mantener la calma. Les expliqué con naturalidad que estaba estudiando y que tenía metas a largo plazo. Poco a poco la conversación empezó a girar hacia temas económicos. Hablaron de viajes, de marcas caras y de hombres ambiciosos. Varias veces sentí que, después de ciertos comentarios, todas las miradas se dirigían hacia mí. Marina no intervenía para cambiar el rumbo de la conversación ni para equilibrar la situación. Al contrario, permanecía en silencio, observando todo. En un momento, una de sus amigas dijo algo que me dejó helado. Comentó que Marina merecía a alguien que estuviera a su nivel. Lo dijo mirándome directamente a los ojos. Sentí un nudo en el estómago. Miré a Marina esperando que dijera algo, que corrigiera la situación o al menos que defendiera nuestra relación. Pero lo único que hizo fue sonreír. El momento más incómodo llegó poco después, cuando otra de las chicas comentó, en un tono que parecía medio secreto. Bueno, al menos ya no tendrá que preocuparse por mucho tiempo. No entendí de inmediato a qué se refería. Le pregunté directamente qué quería decir con eso. Fue entonces cuando Marina decidió hablar. Con una serenidad que todavía hoy me sorprende, dijo que sus amigas le habían abierto los ojos. Explicó que durante mucho tiempo había estado conformándose y que ahora se daba cuenta de que necesitaba a alguien más acorde con lo que imaginaba para su futuro. Empezó a usar palabras como proyección, estatus y oportunidades. Yo estaba sentado frente a ella, escuchando cómo analizaba nuestra relación como si fuera un objeto defectuoso que ya no valía la pena conservar. Finalmente le pregunté directamente si lo que estaba diciendo significaba que quería terminar conmigo. Ella respondió que sí. Añadió que prefería hacerlo cara a cara y con total claridad. Sus amigas intercambiaron miradas entre ellas y sonrieron, como si estuvieran presenciando algo que ya sabían que iba a ocurrir. Pero todavía faltaba lo peor. Marina dijo que había conocido a alguien más. Según explicó, sus propias amigas se lo habían presentado. Lo describió como un hombre más maduro, exitoso y capaz de ofrecerle el estilo de vida que ella realmente quería. Dijo que era alguien seguro de sí mismo, con dinero y con buenos contactos. No sé exactamente qué expresión tenía en ese momento. Lo único que recuerdo con claridad es la mezcla de incredulidad y humillación que sentí. Porque no solo estaba terminando conmigo. Lo estaba haciendo delante de otras personas, usándome prácticamente como el contraste necesario para que el nuevo candidato pareciera aún mejor. Intenté mantener la calma lo mejor que pude. Aún con el nudo que tenía en el estómago, le pregunté por qué no me lo había dicho antes. ¿Por qué organizar todo aquello? ¿Por qué hacer una escena así? Marina respondió con tranquilidad.
Dijo que quería que yo entendiera que su decisión no había sido impulsiva, que había pensado mucho en el tema y que, según ella, aquello era lo mejor para su vida. Mientras hablaba, una de sus amigas soltó una pequeña risa y comentó en voz baja algo como: "A veces hay que actualizarse". No fue una carcajada exagerada, pero fue suficiente para que todos en la mesa supieran que el comentario iba dirigido a mí. En ese momento entendí perfectamente cuál era mi papel en esa situación. Sentí que ya no tenía sentido seguir allí. Me levanté de la mesa con la sensación de que cualquier palabra que dijera sería inútil. Saqué dinero y pagué mi parte de la cuenta, aunque nadie me lo había pedido. Después me fui sin despedirme formalmente. Marina no hizo ningún intento por detenerme. Aquella noche comprendí algo importante. No solo había perdido una relación, también había perdido la imagen que tenía de ella. El problema no era que quisiera algo distinto para su vida. Eso puede pasar. Las personas cambian. Lo que realmente me afectó fue la forma en que lo hizo, la planificación, la exposición pública, la comparación directa con otro hombre. Durante varios días no supe nada más de ella. Ni un mensaje, ni una llamada. Supuse que estaría ocupada con su nueva vida, con el hombre que, según sus propias palabras, era más atractivo, más exitoso y con más dinero. Por mi parte, traté de reconstruir mi rutina lo mejor que pude. Me concentré en el trabajo y en los estudios. Aún así, la escena de aquella cena en el restaurante se repetía constantemente en mi cabeza. Era como una película que volvía una y otra vez. No habían pasado muchos días desde aquella noche cuando Marina comenzó a publicar fotos con ese hombre que, aparentemente, representaba su nueva elección. Las primeras imágenes aparecieron ese mismo fin de semana. En una de ellas estaban sentados en un restaurante elegante. Había copas sobre la mesa y una iluminación tenue que parecía cuidadosamente pensada para la foto. En otra imagen aparecían en lo que parecía un hotel o tal vez un evento privado. Todo daba la impresión de formar parte de un ambiente exclusivo. Las descripciones que acompañaban las fotos hablaban de nuevas etapas y de personas que suman. No voy a mentir. Las vi. Al principio intenté evitarlo, pero la curiosidad y el impacto reciente de la ruptura terminaron ganando. Revisar sus redes era, en cierto modo, una forma de confirmar que todo lo ocurrido había sido real. También era una manera de enfrentar el dolor directamente. El hombre que aparecía en las fotos coincidía bastante con la descripción que Marina me había dado. Era mayor que nosotros, vestía con elegancia y se mostraba muy seguro frente a la cámara. No parecía alguien incómodo ni improvisado. Al contrario, se veía como alguien acostumbrado a ese tipo de lugares. En varias fotos la rodeaba con el brazo, con una confianza que me resultaba difícil de observar sin sentir cierta incomodidad. Durante algunas semanas las publicaciones continuaron. Restaurantes, reuniones sociales, regalos. No eran demasiadas, pero sí lo suficientemente constantes como para transmitir un mensaje claro: había cambiado de nivel. Al menos eso era lo que parecía mostrar. Yo traté de mantener distancia. Silencié su perfil para no ver sus publicaciones todos los días. Sin embargo, de vez en cuando alguien me comentaba algo. Un conocido en común me dijo que Marina parecía una persona diferente, como si hubiera entrado en un mundo completamente nuevo. No supe qué responder. Después, de manera inesperada, las publicaciones se detuvieron. Simplemente dejaron de aparecer. No hubo ningún anuncio ni explicación, solo silencio. Al principio pensé que era una pausa normal, algo temporal. Pero pasaron los días y la ausencia continuó. No solo dejaron de aparecer fotos con aquel hombre. Su actividad en redes sociales disminuyó en general. Era como si hubiera desaparecido casi por completo. Unos 10 días después de la última publicación recibí un mensaje suyo. Era corto. ¿Podemos hablar, por favor? Leí ese mensaje varias veces antes de reaccionar. Mi primer impulso fue no responder. Recordé inmediatamente la escena del restaurante, las miradas, las risas, las frases cuidadosamente dichas frente a sus amigas.
Sentí que volver a hablar con ella solo reabriría algo que yo estaba intentando cerrar. Así que no contesté. Unas horas más tarde llegó otro mensaje. Necesito verte. Es importante. Esta vez tomé una decisión. Bloqueé su número. No fue algo impulsivo ni un arrebato. Lo pensé bien antes de hacerlo. Sentí que, si ella había elegido ese nuevo camino, debía asumirlo completamente. Yo no iba a convertirme en un recurso de emergencia. Creí que con eso la historia terminaría. Pero me equivoqué. Una tarde, cuando regresaba a casa después del trabajo, la vi sentada en las escaleras del edificio. Al principio ni siquiera la reconocí de inmediato. Llevaba ropa sencilla, muy distinta al estilo llamativo que había mostrado en las fotos recientes. Cuando levantó la mirada y me vio, noté algo diferente en su expresión. No había seguridad ni orgullo como aquella noche en el restaurante. Había tensión. Me acerqué con cierta cautela y le pregunté qué hacía allí. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, y que yo no respondía a sus mensajes. Le recordé que la había bloqueado. Ella asintió, como si entendiera perfectamente por qué lo había hecho. Decidimos subir a mi apartamento. No fue una decisión fácil. Sin embargo, tampoco quería tener una conversación así en la entrada del edificio. Una vez dentro, se quedó de pie durante unos segundos, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente habló. Dijo que había cometido un error. Según ella, lo que había ocurrido aquella noche en el restaurante había sido una decisión influenciada por la presión de sus amigas y por la imagen que ellas le habían construido de ese otro hombre. Le pedí que fuera directa. Entonces empezó a contarme lo que, según ella, había pasado durante las semanas después de nuestra ruptura. Explicó que, al principio, todo parecía perfecto. Él la llevaba a lugares caros, pagaba todas las cuentas y la presentaba como alguien importante dentro de su círculo social. Sus amigas estaban encantadas con la relación. Le repetían constantemente que había tomado la decisión correcta, que por fin estaba con alguien que realmente valía la pena. Pero, según Marina, poco a poco comenzaron a aparecer ciertas señales que en ese momento decidió ignorar. El hombre empezó a mostrarse controlador. Le pedía que dejara de hablar con algunas personas. También revisaba su teléfono con la excusa de que en una relación no deberían existir secretos. Además, hacía comentarios sobre su forma de vestir, sugiriendo cambios para que, según él, encajara mejor en determinados ambientes. Al principio ella interpretó ese comportamiento como una forma de interés o incluso de protección. Me contó que sus amigas le aseguraban que eso era algo normal. Decían que los hombres exitosos suelen ser dominantes y que ese carácter fuerte era precisamente lo que los llevaba a triunfar. Pero después empezaron los insultos. No eran gritos en público ni escenas evidentes. Eran comentarios privados, repetidos constantemente. Le decía que debía sentirse agradecida por estar con él. Que, sin su ayuda, seguiría atrapada en una vida mediocre. También insinuaba que su entorno anterior, y ahí me mencionó indirectamente, era una carga que debía dejar atrás. En ese momento le hice una pregunta directa. Le pregunté si ese hombre la había golpeado alguna vez. Ella respondió que no. Dijo que nunca le levantó la mano. Sin embargo, añadió algo que me llamó mucho la atención. Explicó que la humillaba constantemente, que minimizaba todo lo que ella decía o pensaba. Si intentaba cuestionarlo, él reaccionaba acusándola de ser inmadura y desagradecida. Según él, ella simplemente no estaba a su nivel. Mientras la escuchaba, traté de mantener una actitud lo más neutral posible. No quería reaccionar desde el resentimiento, pero tampoco quería caer de inmediato en la compasión. Preferí escucharla hasta el final. Marina siguió hablando. Me explicó que, cuando empezó a quejarse con sus amigas esperando que la apoyaran, la reacción fue muy distinta a la que imaginaba. Según dijo, en lugar de comprenderla, comenzaron a burlarse de ella. Le dijeron que estaba exagerando. También le repetían que, mientras él no la golpeara, no podía hablarse realmente de maltrato. Según ellas,
Lo que estaba viviendo era simplemente parte del precio de estar con alguien de ese nivel. Esa palabra volvió a aparecer. Precio. Marina me contó que en una reunión, cuando insinuó que ciertos comentarios de su pareja la hacían sentir incómoda, una de sus amigas se rió y le dijo algo que todavía recordaba con claridad. Al menos no te pega. No seas dramática. Otra añadió que todas las relaciones implican costos y que lo importante era fijarse en los beneficios. Mientras relataba todo aquello, noté que evitaba mirarme directamente a los ojos. Su voz tampoco era firme. En algunos momentos parecía buscar algún tipo de aprobación en mi silencio. Entonces le hice una pregunta directa. Le pregunté por qué había decidido terminar conmigo de aquella forma si, en el fondo, no estaba completamente convencida de lo que estaba haciendo. Después de unos segundos, respondió que se dejó arrastrar por la narrativa que sus amigas habían construido. Según explicó, ellas repitieron tantas veces que yo no era suficiente que, con el tiempo, terminó creyéndolo. No respondí inmediatamente. Simplemente seguí escuchando. Marina continuó diciendo que, con el paso de las semanas, el comportamiento de ese hombre se volvió cada vez más áspero. Al principio abundaban las cenas elegantes y los regalos, pero poco a poco eso empezó a desaparecer. En su lugar aparecieron las críticas. Según ella, él comenzó a recordarle constantemente que había invertido en ella y que, por lo tanto, esperaba determinadas actitudes y comportamientos a cambio. Finalmente mencionó un momento que, al parecer, marcó un punto de quiebre. Una noche discutieron, y en medio de esa discusión él le dijo algo muy claro: si no estaba satisfecha con la relación, podía irse cuando quisiera. Pero añadió que nadie más iba a ofrecerle lo que él le estaba dando. Esa frase, según Marina, fue la que la hizo replantearse todo. Dijo que en ese momento empezó a ver la situación desde otra perspectiva. Recordó nuestra relación, la tranquilidad que teníamos, el respeto que existía entre nosotros. También confesó que había confundido algunas cosas. Confundió seguridad con arrogancia. Confundió ambición con desprecio. Después de decir eso, se quedó en silencio por unos segundos. Entonces me pidió perdón. Reconoció que se había dejado influenciar y que había cometido un error al humillarme de aquella forma delante de otras personas. Admitió que nunca debió permitirse tratarme así. También aseguró que ahora comprendía el valor de lo que habíamos tenido. Mientras la escuchaba, experimenté una sensación difícil de definir. No era satisfacción. Tampoco era pura rabia. Era algo más complejo, una mezcla extraña entre compasión y distancia. Una parte de mí recordaba a la persona con la que había compartido casi 2 años de mi vida. La veía allí, vulnerable, reconociendo sus errores. Pero otra parte no podía olvidar la escena del restaurante. Las risas. Las miradas. La comparación directa. La forma en que convirtió nuestra ruptura en una especie de demostración pública. Decidí preguntarle algo importante. Le pregunté qué esperaba exactamente de mí en ese momento. Su respuesta fue clara. Dijo que quería otra oportunidad. También dijo que necesitaba apoyo, que ya había terminado con aquel hombre y que ahora se sentía completamente perdida. Según ella, ya no sabía en quién confiar. Me quedé en silencio durante unos segundos más. Intenté separar los hechos recientes del impulso natural de querer rescatar a alguien que está pasando por un momento difícil. Finalmente hablé. Le dije que lamentaba sinceramente lo que había vivido, porque nadie merece ser controlado ni humillado en una relación. Pero también le recordé algo. Fue ella quien decidió irse. No solo eligió a otra persona, sino que lo hizo de una manera muy particular, una forma que buscaba establecer comparaciones y marcar diferencias. Le expliqué que yo no podía convertirme en una opción de respaldo ni en un refugio temporal. Comprender su situación no significaba que pudiera olvidar lo ocurrido. En ese momento Marina comenzó a llorar. Dijo que había aprendido la lección, que no volvería a dejarse influenciar por esas personas. También confesó que sus amigas no eran quienes ella creía y que ahora se sentía completamente sola. Sentí pena por ella. No voy a negarlo.
La vulnerabilidad suele despertar empatía, incluso cuando existen heridas previas. Pero también entendí algo importante: sentir compasión no es lo mismo que reconciliarse. Le dije que debía hacerse responsable de sus propias decisiones. Buscarme ahora, después de comprobar que la otra opción no había sido lo que esperaba, no era una base sólida para reconstruir una relación. Cuando terminé de hablar, se quedó completamente inmóvil. Me acerqué a la puerta y la abrí. No hubo gritos. No hubo reproches finales. Solo un silencio pesado que lo llenaba todo. Antes de salir, volvió a pedirme perdón. Yo asentí con la cabeza, pero no dije nada más. Cuando cruzó el umbral, cerré la puerta. Pensé que con eso la historia había terminado definitivamente. Pero 2 semanas después ocurrió algo que volvió a remover todo. Aquella noche estaba revisando redes sociales sin un objetivo claro. Solo estaba pasando el tiempo. De repente me apareció una noticia local que varios contactos habían compartido. El titular decía algo así: hombre agrede a su pareja en pleno centro comercial. Normalmente no suelo abrir ese tipo de publicaciones. Sin embargo, algo dentro de mí reaccionó. Tal vez fue simple coincidencia. Tal vez fue el algoritmo. O tal vez fue esa parte de mi mente que todavía asociaba a Marina con ese hombre. Abrí el enlace. El encabezado ampliaba la información. Un hombre identificado como Daniel N., propietario de un local en un centro comercial, había sido detenido por agredir a su pareja, identificada como Marina, en plena plaza del establecimiento. Los testigos afirmaban que antes de la agresión hubo varios insultos dirigidos hacia la víctima. Según el reporte, ella respondió a esos comentarios y el agresor, enfurecido, comenzó a golpearla repetidamente. La noticia también indicaba que, aunque las heridas no eran mortales, la víctima presentaba lesiones visibles, especialmente en el ojo izquierdo. Un guardia de seguridad intervino y logró retener al agresor hasta que llegó la policía. Leí la noticia completa. Luego la leí otra vez. Y después una tercera. El nombre coincidía. El contexto también. Además, el negocio mencionado estaba dentro del mismo centro comercial donde, según las fotos que había visto, ellos habían pasado bastante tiempo. No había duda. Sentí una reacción física inmediata. Un vacío en el estómago. Una presión incómoda en el pecho. No fue satisfacción, como tal vez algunos podrían imaginar. Tampoco fue una sorpresa absoluta, porque Marina ya me había contado sobre algunas actitudes agresivas de ese hombre, aunque en ese momento nunca mencionó golpes. Lo que sentí fue algo más complejo. Por un instante me pregunté si yo podría haber hecho algo diferente. Pensé en el día que vino a mi apartamento. Tal vez debí insistir más en que se alejara completamente de él. Tal vez debí sugerirle que denunciara ciertos comportamientos. Incluso me pregunté si cerrar la puerta aquel día había sido una decisión demasiado dura. Pero ese pensamiento duró poco. Recordé claramente nuestra conversación. Ella me dijo que había terminado con él. Yo asumí que eso era verdad. No tenía forma de saber que todavía existía algún vínculo entre ellos. Y si ese vínculo seguía activo, tampoco era mi responsabilidad vigilarlo o controlarlo. Aún así, la noticia me afectó profundamente. Las imágenes que acompañaban la noticia no eran muy nítidas. Se veía el área acordonada, algunos guardias de seguridad y la figura de un hombre esposado. Todo estaba algo borroso, como suele ocurrir en este tipo de fotos tomadas rápidamente. No publicaron imágenes claras de Marina, pero el texto era lo suficientemente explícito como para no dejar dudas. Intenté imaginar cómo habría ocurrido todo. Probablemente empezó con una discusión en medio del centro comercial. Primero los insultos. Luego ella respondiendo. Después él perdiendo el control. Golpes. Y finalmente la intervención de un guardia de seguridad que logró detenerlo. A pesar del resentimiento que todavía podía sentir por la forma en que terminó nuestra relación, verla mencionada en una noticia así me provocó una sensación muy extraña. Era como si dos realidades completamente distintas chocaran entre sí.
Por un lado estaba la Marina que me humilló públicamente en un restaurante. Por otro, la Marina que ahora aparecía como víctima de una agresión en un centro comercial. Durante varios minutos me quedé mirando la pantalla sin moverme. Entonces apareció la culpa. No era una culpa lógica ni racional, sino algo más emocional. Una voz interna que me decía, ella vino a buscarte. Te pidió ayuda. Tal vez debiste escucharla más. Pero casi al mismo tiempo surgía otra voz dentro de mí que me recordaba algo importante. Yo no era su tutor. Tampoco su salvador. Ella tomó decisiones por sí misma. Fue ella quien eligió ese camino. Y si realmente había vuelto con ese hombre después de decirme que lo había dejado, entonces esa también había sido una decisión suya. Ese punto fue el que más me desconcertó. Cuando vino a mi apartamento aseguró que la relación había terminado. Sin embargo, en la noticia la identificaban claramente como su pareja actual. Eso significaba que en algún momento, después de hablar conmigo, había regresado con él. O tal vez nunca se había ido del todo. No lo sé. Esa incertidumbre me llevó a una reflexión incómoda. Tal vez lo que me contó aquella tarde no fue toda la verdad. Quizás solo era una versión parcial de la historia. Puede que buscara apoyo emocional, pero sin estar realmente decidida a cortar el vínculo. También existe la posibilidad de que esperara otra reacción de mi parte. Tal vez quería que yo insistiera. Que compitiera. Que tratara de convencerla de quedarse conmigo. Como una forma de validación. No tengo pruebas de que fuera así. Es solo una hipótesis que apareció cuando empecé a analizar todo con más distancia. También pensé en el papel que habían tenido sus amigas en toda esta situación. Según Marina, ellas minimizaron muchas de las señales de alerta. Repetían que mientras no hubiera golpes no se podía hablar de maltrato. La noticia demostraba que, finalmente, ese límite físico sí se había cruzado. Me pregunté qué pensarían ahora. ¿Seguirían justificando ese comportamiento? ¿O se habrían alejado de él? Esa parte ya no me corresponde. Lo que sí me correspondía era entender lo que yo estaba sintiendo. Durante mucho tiempo creí que el mayor dolor de aquella ruptura había sido la humillación pública en el restaurante. Sin embargo, al leer la noticia comprendí que el problema era más profundo. Tenía que ver con la validación externa. Marina empezó a cambiar cuando comenzó a compararse constantemente con los estándares de su nuevo círculo social. Nuestra relación dejó de evaluarse por cómo nos sentíamos dentro de ella. Empezó a medirse por cómo se veía desde fuera. El dinero, el estatus, la imagen, todo pasó a convertirse en un indicador de valor. De alguna manera, yo también terminé atrapado en esa lógica. Después de la ruptura, parte de mi inseguridad no provenía solo del rechazo, sino de la comparación implícita, más dinero, más atractivo, más éxito. La noticia rompió esa narrativa tan simple. El mejor candidato terminó esposado en medio de un centro comercial. El hombre que había sido presentado como símbolo de progreso y estatus ahora aparecía en un reporte policial. Pero esa constatación no me produjo tranquilidad. Porque el precio de ese descubrimiento no lo pagué yo. Lo pagó ella. Por un momento pensé en escribirle. Incluso consideré desbloquear su número y preguntarle si estaba bien. Imaginé enviar un mensaje neutral, sin intención de retomar nada, solo por simple humanidad. Pero al final no lo hice. No porque no me importara lo que había ocurrido, sino porque entendí algo fundamental. Intervenir en ese momento no cambiaría lo que ya había pasado. Y además podía reabrir una dinámica que yo había decidido cerrar. Sentir compasión por alguien no significa volver a entrar en su vida después de que esa persona decidió salir de la tuya bajo ciertas condiciones. Aquella noche estuve reflexionando durante horas. Poco a poco me di cuenta de que la culpa que sentía estaba relacionada con una fantasía. La idea de que, si yo hubiera actuado de otra manera, tal vez podría haber evitado lo sucedido. Pero ese pensamiento parte de una suposición falsa, que yo tenía control sobre decisiones que no me pertenecían. Ella fue quien decidió dejarme. Ella decidió iniciar otra relación.
Y aparentemente también decidió volver con ese hombre, a pesar de las señales que ya existían. Yo no estuve presente en ninguno de esos momentos. No fui consultado. Ni siquiera fui informado. Mi responsabilidad termina donde comienzan las decisiones conscientes de otra persona. También comprendí algo que no resulta cómodo admitir. A veces el deseo de salvar a alguien no es completamente altruista. En ocasiones está relacionado con nuestra necesidad de sentirnos indispensables, moralmente superiores o incluso reivindicados. Me hice una pregunta difícil. Si hubiera intervenido, ¿lo habría hecho realmente por ayudarla? ¿O habría sido una forma de reparar mi orgullo herido? No tengo una respuesta definitiva. Pero esa duda fue suficiente para mantenerme en silencio. Al día siguiente, la noticia ya no aparecía con tanta frecuencia en las redes sociales. Había sido reemplazada por otros titulares. Así funciona el ciclo informativo. Intenso, pero breve. Para mí, sin embargo, dejó una marca. No porque deseara que algo así le ocurriera. Nadie merece ser agredido. Lo que realmente me dejó pensando fue comprobar que las decisiones basadas únicamente en apariencias, presión social y validación externa pueden tener consecuencias muy reales. De alguna manera, aquella noticia terminó convirtiéndose en el cierre inesperado de una historia que, en el fondo, ya había terminado aquella noche en el restaurante. Y aunque una parte de mí todavía siente algo al recordar su nombre en ese titular, también sé algo con claridad. Yo no soy responsable de ese desenlace.